Bueno, continuando entonces con las clases dentro de nuestro curso de inteligencia artificial en medicina, voy a continuar entonces con este video que habla acerca de las aplicaciones de la inteligencia artificial en el diagnóstico y pronóstico. Entonces, pues soy John Sprockel, soy internista y tengo una maestría en ingeniería de sistemas y computación. He venido trabajando en la educación de estudiantes de semiología y el producto de esta primera parte está centrado en esa enseñanza que he llevado a cabo a los estudiantes. Entonces, al igual que muchas actividades que llevamos a cabo, muchos procesos que se llevan a cabo a todo nivel, eh, pues todos ellos deben partir por el llevar a cabo un procedimiento diagnóstico, ¿sí? Entonces, dentro de la medicina, cada uno tiene su propio modo, quizás idiosincrático, de razonamiento diagnóstico. Entonces, solo algunas personas pues realmente han llegado a reflexionar con respecto a cuál es el procedimiento que llevan a cabo en este sentido. Y en todo caso, pues la cantidad de diagnósticos errados que se ha reportado puede ser tan alto como el 38%. Entonces, pues vamos a tratar de dar una definición más formal, matemática, pues basada en la teoría de conjuntos. Entonces, es interesante como todo esto se basa en un artículo de Lofty Sadet, pues en una universidad alemana en la cual pues han trabajado en una teoría del diagnóstico médico. Es bien interesante esta aproximación. Y me llama mucho la atención esta definición del diagnóstico como un marco en el cual está constituido por una tupla, perdónenme, o sea, un conjunto de 10 componentes, en los cuales pues P será un grupo de pacientes, la D será un grupo de diagnosticadores o médicos, D y delta son conjuntos de enunciados de anormalidades categóricas o conjeturas acerca de esos pacientes. T es el periodo de tiempo en el cual los diagnosticadores suponen un diagnóstico. PO es la población. G son los objetivos para el diagnóstico. A es el conjunto de acciones disponibles para los diagnósticos. Y D, la búsqueda de los objetivos. G. KB es la base del conocimiento utilizada por los diagnosticadores y M el conjunto de métodos. Entonces, pues vamos a describir cada uno de ellos. Básicamente comenzamos por dos componentes, los pacientes y la población a la cual pertenecen. Entonces, digamos que hay un componente importante cuando comenzamos a considerar el diagnóstico y es el tratar de llegar a reconocer el patrón a partir de ciertas características y dentro de ellas las características demográficas o de detalle son muy importantes. Es muy diferente lo que ocurre en hombres que en mujeres, es diferente lo que ocurre en diferentes grupos etarios. Entonces, lo que pasa en niños es diferente a los ancianos e incluso lo que ocurre en un recién nacido, un lactante, un escolar o un adolescente va a variar de manera significativa. Además que existen poblaciones específicas en las cuales esto se hace todavía más manifiesto, como los inmunosuprimidos, los hospitalizados o condiciones especiales. Además de esto, pues existe la posibilidad de que hayan enfermedades que tengan una mayor representatividad en ciertas áreas geográficas, ¿sí? Entonces los brotes o las enfermedades genéticas son importantes. Incluso aspectos como la religión y la raza terminan siendo sustanciales en ciertos casos. Otro componente son los diagnosticadores, ¿sí? los que llevan a cabo ese procedimiento diagnóstico. Digamos que el enfoque que lleva a cabo un médico general puede ser muy diferente a lo que está pensando ya un especialista o, digámoslo, pongamos el ejemplo de la forma como abordan un dolor articular un ortopedista o lo puede hacer un reumatólogo o un fisiatra o lo que puede pensar alguien de terapia física. Entonces miren cómo la orientación diagnóstica cambia dependiendo de cada uno de ellos y en el lugar incluso en el que se encuentren.
Digamos que la orientación de urgencias es muy diferente a la orientación de la consulta externa, o incluso la hospitalización tiene implicaciones distintas. Entonces, digamos que además de esto existen diferentes tipos de diagnósticos que aquí son colocadas como delta o D. Entonces, podríamos eh, tener diagnósticos que sean nosológicos, o sea que estamos tratando de diagnosticar una enfermedad o hacer el diagnóstico de una anormalidad. También existe el diagnóstico imagenológico, el diagnóstico de discapacidad, el diagnóstico de salud mental, de salud pública y el diagnóstico genético. Entonces vemos cómo comenzamos a tener una amplia complejidad con respecto a la orientación diagnóstica de las entidades a las que nos podemos enfrentar. Entonces hay que tener en cuenta que existen en momentos rápidos cambios en la forma como se lleva a cabo la taxonomía de las enfermedades. Y estos cambios pueden ser por avances tecnológicos, el reconocimiento de nuevas vías fisiopatológicas, un cambio en el enfoque o paradigma como se están dando el conocimiento, o incluso aspectos sociales. Bueno, otro componente es el aspecto temporal, ¿sí? Entonces, digamos que es muy diferente la orientación en una época de la antigua Grecia o en Hipócrates a lo que se tenía a principios del siglo anterior o lo que ya estamos viendo hoy por hoy. Entonces los cambios son trascendentes, la forma de la teoría y la forma como se orienta la enfermedad es muy diferente. Sí, no manejamos la teoría de los humores que anteriormente se tenía en cuenta y el concepto de enfermedad y la forma como discriminamos los diagnósticos ha evolucionado de una manera significativa. Incluso hoy por hoy, un diagnóstico llevado a cabo hace 5 años puede llegar a cambiar de manera significativa. Simplemente por ponerles el ejemplo de que eh, el nombre de algunas enfermedades cambia, ¿sí? Entonces ya no es aceptado llamar a una enfermedad el síndrome de Wegener o el síndrome de Chur-Strauss. Entonces en pos de la poliangitis, ¿sí? Entonces los diagnósticos van cambiando, las enfermedades van cambiando, las taxonomías cambian. Entonces, por ejemplo, el llamar de neumocistis carini era el que anteriormente se denominaba, ahora se llama neumocistis Hirovechi. Entonces, ese aspecto temporal también hay que tenerlo en consideración. Entonces, tenemos la G, el GOLD, la meta para llevar a cabo el diagnóstico. Y dentro de estas metas, entonces puede ser para prevención primaria, prevención secundaria o terciaria. Entonces, el tratar de prevenir que se presente una situación hace que hagamos ciertos diagnósticos, ¿sí? Diferente a una persona que ya tiene una enfermedad y busquemos prevenir sus complicaciones. O cuando ya tenemos las complicaciones y lo que tratamos es de disminuir la discapacidad. Entonces, eh, algo completamente distinto ocurre cuando tomamos acciones de salud pública. Entonces, los diagnósticos pues tienen una meta de mejorar la condición de salud global. En todo caso, no podemos descartar que dentro del campo de la medicina existe una orientación centrada en el beneficio económico y la presión que en todo momento podríamos tener de parte de la industria, tanto de la farmacéutica como otros tipos de industria que buscan su lucro personal. Entonces, en todo caso, no podemos tampoco desconocer que esta búsqueda de lucro también ha significado unos avances en la forma como se llevan a cabo las cosas. Entonces, para llegar a lograr esas metas, pues también hay una interacción con las actividades que se hacen para el diagnóstico. Entonces, hemos pasado progresivamente desde este núcleo de actividades que era lo más básico, tener un tensiómetro, un fonendoscopio, el martillo de reflejos, termómetro, una linterna convencional, el otoscopio, el oftalmoscopio, a
llegar a situaciones sofisticadas en las cuales hoy por hoy, pues incluso la ecografía comienza a desplazar algunas de estas herramientas en el día a día, en el actuar del médico. Por ejemplo, en urgencias o en cuidados intensivos se vuelve trascendente la ecografía. Y pues ya se tiene la posibilidad de tener aparatos portátiles que los podemos llevar. Incluso algunos funcionan a través del celular. Además tenemos pues herramientas como polisonograma y una cantidad de herramientas diagnósticas muy grandes, hasta lo sofisticado como una resonancia magnética o resonancias funcionales, tomografías. Entonces todas estas cantidades de actividades y la forma como va dando pasos agigantados la industria y la tecnología, pues hacen que toda la orientación cambie. Además, pues todo esto se centra en un núcleo de conocimiento. Entonces, pues es muy diferente los conocimientos que están detrás de la medicina tradicional china, que tiene éxitos, tanto así que aún hoy sobrevive y es lo más practicado dentro de la China, frente a la medicina occidental, nuestra medicina alopática, que tiene un concepto de salud diferente. Y pues incluso dentro de la medicina occidental estamos teniendo un cambio de paradigma llevándonos hacia la personalización. Entonces, pues les presentaba anteriormente el ejemplo, ¿sí? La orientación de un ortopedista es diferente a la del fisiatra, al de terapeuta, al de terapia física y al reumatólogo. Entonces, cada uno de ellos tiene un núcleo de conocimiento similar pero diferente en su enfoque base, que sigue unas metas diferentes. Y además de esto tenemos un método de razonamiento diagnóstico. Entonces, dentro de estos métodos de razonamiento, pues tenemos el procesamiento dual, el diagnóstico basado en la evidencia, modelos matemáticos, algoritmos, soporte a las decisiones. Y aquí es donde estamos tratando de darse los cambios más grandes mediante la inclusión de la inteligencia artificial. Hay que tener en cuenta que esta es una herramienta adicional, no es lo que va a desplazar a todos, esperemos. Entonces, la teoría del doble proceso habla de que el diagnóstico implica un proceso cognitivo que tiene dos fases. Un tipo que es intuitivo, tácito, experiencial, que entonces es el que nos permite a nosotros llegar a identificar rápidamente la mayor parte de las situaciones. Más del 85% de las veces, solamente por la experiencia, por haber visto muchos casos, pues podemos reconocer rápidamente de qué se trata una situación en un paciente. Mientras que hay un segundo sistema que es analítico, deliberativo y racional, que nos toca pues comenzar a pensar más a fondo acerca de un proceso, alguna tarea, alguna situación en especial. Entonces, la menor parte de los casos se lleva a cabo esto, y son, por ejemplo, los que llevamos a cabo dentro de las reuniones donde se presentan los casos típicos, los casos difíciles, perdón. Entonces, un componente importante es el reconocimiento de los patrones clínicos, y para esto pues tenemos los aspectos demográficos que nos sitúan pues espacialmente a la persona, además de sus características de edad, sexo, procedencia, ocupación, nivel económico, raza y religión, que además se soportan en la enfermedad actual. Entonces, a partir del conjunto de síntomas y su disposición, podemos ver la presentación y evolución temporal, las características, la intensidad, localización, propagación, desencadenantes, atenuantes o síntomas asociados, junto con un componente de antecedentes que nos brindan la identificación de factores de riesgo o factores protectores, con datos del examen físico que nos soportan o nos descartan cosas. Lo mismo ocurre con los laboratorios, imágenes y patología. Entonces, digamos que este es el procesamiento que llevamos a cabo normalmente dentro de nuestro entendimiento de los pacientes. Entonces, el dolor abdominal será muy diferente en una mujer de 48 años con cólico en hipocondrio derecho, náuseas, vómito y obesidad, que pensamos en una colelitiasis, a un hombre de 50 años con cólico en el punto ureteral medio propagado a la cara interna del muslo con hematuria. Entonces esto será una urolitiasis. Entonces esos son ejemplos particulares para cada una de estas situaciones.